that we called sin and shame. They were like prisons that we couldn't escape, but he came. Démosle un aplauso al Señor, Él está en medio de nosotros. Aleluya, aleluya. Hemos venido a adorarle, hemos venido a glorificarle. Por eso cuando venimos ante la iglesia debemos prepararnos antes de venir. Amén. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra toda potestad y huestes espirituales que se levantan, para que no podamos escuchar tu palabra, para que no distraigamos, para que miremos a veces los hermanos nos vienen dispuestos y vienen desanimados, y nosotros que estamos ahí miramos y nos flaqueamos. Por eso debemos mirar el blanco. ¿Quién es el blanco? Es Cristo. Eso nos pasa mucho a los que estamos en el altar. Pero recordar y levantar su cara, ¿cierto? Su erguidos, levantarse en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque venimos a adorar el nombre de Cristo. Que Dios nos dé más deleite para adorar. Hoy la palabra de Dios se llama levantando tu altar. Levantando tu altar. Hoy vamos a hablar levantando tu altar. Los que ya llevamos tiempo en la iglesia, ¿cierto? Nosotros ocupamos velo, está en 1 Corintios, y ocupamos el velo porque es cobertura, ¿ya? No lo ocupamos porque se nos da la gana, solo lo ocupamos cuando profetizamos y oramos. Son las dos ocasiones que se utilizan, ¿ya? Y es importante ocuparlo. Tú ya sabes la palabra, sabes lo que hacemos como cultura de reino acá en la iglesia, es tu velo, ¿ya? Porque también estás abriendo puertas de oposiciones mentalmente. Cuídate de eso. Hoy vamos a hablar levantando tu altar. Levantando tu altar. Usted sabe que todos nosotros levantamos un altar. Hay gente que levanta altar a dioses paganos, hay gente que levanta altar cuando hay un recital de cantantes, ellos levantan altar a su Dios. Dicen, no, yo adoro a Dios porque ese Dios es pagano, ese Dios tiene una manifestación ocultista. Entonces ellos levantan altar cuando cantan, levantan altar cuando levantan sus manos, levantan altar. Usted viene acá y es un altar, usted está levantando un altar. ¿A quién? A Dios. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Usted está danzando, le está danzando a Dios, está haciendo un altar para Él, ¿ya? Ese es un altar. Y bueno, la palabra de Dios, ¿y qué es un altar? Es un punto de encuentro de Dios con el hombre, aquella representación que el hombre plantaba y construía a fin de poder hacer una señal a los cielos y una señal por Dios. O sea, un altar es un punto de encuentro. El altar es un punto de encuentro. Todos los hombres y todas las mujeres hacen altares, ¿ya? Cuando lo presentas tu hijo acá adelante, estás presentando un altar. Estás diciendo, Señor, mis hijos son para ti, mi casa es para ti. Estás presentando un altar. Cuando tú oras y vas a tu habitación, tú presentas un altar a tu familia, cambia la atmósfera, algo se va a mover, ¿ya? Y cuando nosotros nos movemos en el Señor, ¿qué pasa? Se empieza a manifestar lo malo. Por eso hay gente que dice, oye, empecé a orar y de repente ahora mi esposo se enoja por todo. Me pongo a orar y se molestó. ¿Por qué? Porque se está manifestando lo malo. Lo que estaba oculto empieza a revelarse. Uy, me empecé a sentir rara. Mejor no oro, porque eso es lo que quiere el enemigo. Que uno no ore, que uno no busque, que uno no levante altar, que uno siga igual. Mientras los dos estén iguales, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque no hay ninguna manifestación de nada. La palabra de Dios dice que la unción es la que rompe el hígado del yugo de esclavitud. ¿Qué quiere decir? Que tiene que quebrantar lo malo de nosotros mismos. Por eso a veces se levanta oposiciones. Cuando, empecé a ir a la iglesia y nunca antes se enojaban. Y ahora se enojan conmigo, mi familia está enojada, mis amigos están enojados. No sé qué pasó. ¿Por qué? Porque está buscando y está yendo al lugar correcto. Mientras tú vas a un lugar que no hay manifestación, no hay nada, nunca va a pasar nada. ¿Por qué? Porque no hay unción. En cambio, la unción rompe yugo y ligadura de piedad. Por eso es importante levantar altar, iglesia.
¿Cuándo se acabará esa cautividad? ¿Cuándo se acabará ese problema? Se acabará el problema cuando nosotros sigamos buscando y permanecemos, y eso va a romperse y se va a quebrantar. ¿Recuerda usted la historia de Gedeón? Gedeón, dice la palabra de Dios, que era una persona que estaba, todo el pueblo de Israel estaba escondido en montañas. Tenían miedo de las otras personas, porque las otras personas que adoraban a otros dioses les robaban sus cosechas, les sacaban sus cosas. Y dice que ellos se escondían por temor. Es como a veces nosotros, hay cosas que se levantan en contra de nosotros, brujería, hechicería, siempre sus palos diarios de cada día. Donde, en el trabajo, en cualquier lugar. Y usted tiene miedo, no puede tener miedo, porque usted tiene a Cristo en su corazón. ¿Qué quiere decir? Si usted tiene miedo, usted cree que eso más fuerte, es porque nos falta revestirnos más de la armadura de Dios. Nos falta creer nuestra identidad como hijos del Señor. Entonces dice la palabra de Dios que Gedeón, cuando fue allí, cuando Dios tuvo un encuentro con él y Gedeón le hizo un altar a Dios, un ángel se apareció y le dijo: tú vas a libertar a mi pueblo, tú vas a ser juez. Le dijo. Y él no se veía capaz, porque de por sí siempre cuando Dios nos dice algo y nos quiere dar algo, a veces nosotros no nos sentimos capaces. Pero Dios nos busca a la gente capacitada, preparada. ¿Qué busca? Los corazones dispuestos. A los hombres y mujeres que están dispuestos a ser usados en el nombre del Señor. La palabra de Dios está en Génesis capítulo 12, versículo 6. Dice: Abraham viajó por esa tierra hacia el santuario de Siquem y fue hasta el gran árbol de Moré. En aquel tiempo los cananeos estaban en esa tierra. Amén. Eso fue Abraham. Este primer altar que les voy a hablar se llama el altar de la victoria. Primer altar se llama altar de la victoria. Génesis 12:6. Abraham viajó por esa tierra hacia el santuario de Siquem y fue hasta el gran árbol de Moré. En aquel tiempo los cananeos estaban en esa tierra. Abraham creyó y hizo un altar por las victorias futuras, porque ni siquiera Dios le dijo: hazme un altar, prepárame un altar. Abraham recién había recibido la palabra de Dios que le dijo: tú serás padre de naciones. Abraham no tenía ni una descendencia, su mujer era estéril, no tenía nada. Y dice la palabra de Dios que él hizo un altar, aún no teniendo nada. Por eso se llama el altar de la victoria. Muchas veces Dios va a declarar palabras sobre ti, va a decir cosas y tú no lo vas a ver en el momento. Incluso puede ser que se demore mucho, 1 año, 2 años, 3 años, o puede ser que se demore meses, o puede ser que se demore un día. ¿Por qué? Porque esa es la soberanía de Dios, no es nuestra soberanía. Entonces dice la palabra de Dios que Abraham creyó en la promesa de Dios y Dios le dijo: mira, tú serás padre de naciones. Hermano, tenía una esposa que era estéril, no podía tener hijos. Y Dios le dice, porque Dios es chistoso, no hace reír Dios, porque ella no podía tener hijos. Y Dios le dice: tú vas a ser padre de naciones. Entonces él dice que, la palabra dice que él hizo un altar, y ese altar se llamaba el altar de la victoria. Dice que él lo creyó y dijo que él hizo el altar porque ni siquiera tenía descendencia, pero lo creyó. La tierra se lo prometió el Señor, pero allí habitaban los cananeos, porque Dios le dijo: Abraham, ándate a esa tierra donde están los cananeos, anda allí. Y dice la palabra de Dios que Abraham obedeció y fue. Entonces él hizo un altar para Dios y para sus hijos, para su generación. A veces el Señor nos manda a hacer cosas, nos manda a hacer altar. Altar es adorar, altar es cantar, altar es orar, altar es establecer un punto de encuentro con Él, una comunión con Él. Y el altar de la victoria es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso, si tu hijo está lejos del Señor, declara que tu hijo se va a acercar al Señor. Si tu familia está destruida, declara que tu hijo, que tu familia se va a unir. Si mi pareja, mi esposo está en droga y hay cosas que solo yo lo sé que están ocultas
recién en el ministerio, el profeta Lai habló sobre nosotros en una transmisión, en vivo y en directo. Y él hablaba de Abraham. Y Abraham no tenía nada. Cuando nosotros tomamos el ministerio, no teníamos nada. Hicimos altar en un lugar, en una sede. Y comenzamos nosotros con la familia. No teníamos nada. Por eso, la palabra de Dios lo que nos enseña es actuar y hacer. Y lo que hizo Abraham es declarar en su generación bendición. Amén. Cuando tú estás sembrando la palabra, cuando tú estás orando, cuando tú estás buscando, tú estás rompiendo ataduras y maldiciones generacionales de tu familia. Para que eso no llegue para tu casa. Y eso debemos creerlo. Amén. Porque si no lo creemos, ¿quién lo va a hacer? Dios no nos lleva de derrota en derrota. Dios nos lleva de Triunfo. victoria en victoria. No estamos derrotados. Y si estamos derrotados es porque le hemos dado lugar a las tinieblas que tome más posición. Y hemos perdido cuál es nuestra identidad. Recuerda que Abraham venía, no era israelita. Abraham era de otra descendencia. Y Dios lo llamó aún no teniendo nada. Y lo movió de una tierra. Y él levantó altar, creyendo de que Dios iba a hacer grandes cosas con él y por su generación. Por eso el altar que estamos viendo, número 1, es el altar de victoria. El altar de victoria es fe. Número 1, el altar de victoria edifica un altar no viendo nada. Porque creo que lo que me dijiste y que se va a cumplir, porque tus respuestas son sí y amén. Son sí y amén. Si Dios te dice, buscad el reino de Dios y justicia y todo vendrá por añadidura, es porque sí va a ser añadido. Amén. Pero ¿cuál es tu rol? Buscar el reino de Dios y su justicia. Ese es tu rol. Y tu rol es confiar en la añadidura de Él, de que Él lo va a hacer. Pero también Dios manda que nosotros también hagamos. No es solo recibir, no es solo recibir esa lluvia, sino solo recibir la bendición, sino que también nosotros debemos creer y debemos dar. Por eso que Abraham sabía muy bien que Dios le iba a agradar tener la acción de hacer un altar, de preparar un lugar para él. Él sabía muy bien que Dios le iba a complacer eso. Número 2, el altar de la victoria de fe, ¿no es cierto? Es tener fe. Cuando recibimos una palabra debemos construir un altar porque declaramos que la palabra y la promesa lo recibiremos y será para nuestra generación y lo sellamos, creyendo de que realmente es así. Hoy Dios te dice, levanta un altar, declara la palabra, aun si tu hijo todavía no se acerca. Declárale palabra. Te bendigo, siervo de Dios. A mí me lo hacían así, nuestra hermana Nelly. Yo salía de la barranda y después regresaba. Y ella me decía, Dios bendiga a mi sierva. Me servía comida. Dios bendiga a mi pastora, me decía. Dios bendiga a mi pastora. Hermano, yo lejos del cielo. Largas horas de la noche en Bohemia. Lejos de Dios. Y Dios me restituyó, Dios me benedicó. Pero la palabra que nosotros declaramos es levantar el altar, aún no viendo nada. Dios me va a dar libre de esta presión que me atormenta, que me abre de la mente. Dios me va a libertar, Dios me va a sacar de esta cautividad. Yo sé porque yo creo que aunque no lo veo, Él lo hará. Hoy vienes, hoy estás acá, levantaste un altar, adorando, capaz que empezar toda la letra, pero ahí estás acá. Entonces, tú buscaste el reino de Dios y justicia y algo va a venir. Dios te va a venir. Amén. 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 Tienes que creerlo. Número 3, el altar de victoria. Es hacer el altar de victoria literalmente no cambiará la forma de pensar porque Dios no impone. Pero sí cambiará la atmósfera alrededor y eso sí dará fruto. Mira, hacer un altar cuando tú oras, cuando tú buscas al Señor, cuando tú adoras, capaz que literal
y ya sabemos que alguien habló mal de nosotros y lo sientes raro. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Cuando te estás pelando, oye, a mí yo creo que no soy la única que se pela. A todos nos pasan situaciones, ¿sí o no? Entonces tú sientes que hay una situación en la atmósfera. Entonces tu oración, tu búsqueda en el Señor va a hacer un cambio y va a callar la boca del devorador. Debemos creerlo. Abraham lo creyó, no teniendo nada. Él declaró victoria. Y aún en la actualidad seguimos hablando del padre Abraham. Seguimos hablando de su descendencia. Mira, quiero que vayas en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 27 al 28. Busca ahí si tienes tu Biblia. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 27 al 28. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 27 al 28. Primera Reyes. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 27 y 28. Esto eran los profetas de Baal. Y estaba Elías en medio de eso. ¿Qué aconteció? Y dice, y sucedió que ya al mediodía Elías se burlaba de él y decía, clamad en voz alta. Y él le decía a estos profetas de Baal, pues es un Dios, tal vez estará meditando, o se habrá desviado, o estará de viaje, o quizás esté descubriendo, o habrá de despertarme. Gritaban a grandes voces y sacaban, según su costumbre, con espada, lanza, hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Estos eran los profetas de Baal. Y mira, todos los altares del enemigo, del ocultismo, te pide sacrificio carnal. Le pedían y ellos se mutilaban, se cortaban, dice ahí, y chorreaba sangre. Siempre los altares del enemigo, del ocultismo, de Satanás, que Jesús lo reprenda, siempre hay sacrificio de muerte, siempre hay cosas. En cambio, el altar de Cristo nunca te va a llevar a eso. Lo digo porque a veces los hermanos creen que todo es igual y no es igual. Y Elías le decía, ellos estaban haciendo un altar para que caiga fuego y nunca le respondió ese Dios de Baal, pero sí el Dios que Elías clamaba, intercedía. El altar de la victoria es creer por fe de algo que va a suceder y llamar las cosas como si no fuesen. El altar de la victoria es creer por fe de algo que va a suceder y llamar las cosas como si fuesen. Ese es el altar de victoria. Dios nos habla, declara victoria. Declara victoria en tu casa, declara victoria en tu familia, declara victoria en todo lo que el Señor va a hacer, porque Él es nuestro Dios soberano, Él es nuestro Padre, Él no nos deja huérfanos, Él no nos deja huérfanos. Número 2, está el altar para limpiar sus ruinas. Está el altar para limpiar sus ruinas. Son 5 altares que hizo Abraham y el segundo altar fue el altar para limpiar sus ruinas. En Génesis capítulo 12, 8 dice, de allí se trasladó hacia el monte del oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jaín al oriente, y edificó allí un altar del Señor e invocó el nombre del Señor. ¿Ya? ¿Dónde hizo el altar? Hizo en medio de Betel y de Jaín. ¿Alguien sabe qué es Betel? Casa de Dios. Casa de Dios. Betel, casa de Dios, y Jaín, el montón de ruinas. Eso significa. Este altar sirve para que cuando vengas a la casa de Dios puedas dejar en la casa de Dios tus ruinas, para que el Señor vuelva a reconstruir todo lo que el diablo ha destruido. Amén. El altar de ruinas es reconocer nuestra condición, hermano, tal como somos. Dice la palabra de Dios que Abraham hizo ese altar en medio de la casa de Dios y en medio de Jaín. Y ir a la casa de Betel es reconocer tal como somos, sin
reconocer nuestras ruinas delante de Él para que Él la vuelva a construir. ¿Y dónde la va a construir? En la casa de Dios. En Betel. En la iglesia. En la iglesia. No, yo no voy a la iglesia porque justo ayer caí. No voy a la iglesia porque justo antes de ir peleé con mi esposo, mi esposa. O cómo iba, cómo venía. Reconocer tal como somos. Sin nada, hermano. Dios ama cuando reconocemos tal como somos. Tal. Sin ningún paradigma, sin ninguna hipocresía. Señor, aquí estoy. Mira, no vengo tal como deleite. Mira, vengo desanimada. Mira, vengo con pocas ganas de alabarte, la verdad. Ojalá me pudiera quedar atrás para no venir al altar en alzarte. Ojalá me pudiera quedar ahí para no venir y gritar porque no tengo ganas. Pero al venir a Betel, venir a la casa de Dios, decirle, pero aquí estoy. Te dejo mis ruinas delante de ti para que tú me reconstruyas. Te dejo mis ruinas para que tú me levantes. Vengo aquí delante de ti con situaciones que me cuestan y me gustaría por último quedarme en mi casa. Pero vengo a Betel a reconocer y levantar al altar mis ruinas, tal como son. Dios ama cuando el Hijo de Dios reconoce tal como es. Pedro lo había negado recién y Dios le dijo antes, Pedro, tú me vas a negar y me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo, no, yo no te voy a negar. Pero en el momento de la tribulación y de la obsesión que vivían ellos, Pedro le preguntaron, oye, yo te he visto. No, dijo el hermano, tú no me has visto en ningún lado. No, pero si yo veo tu ropa. Tú eres uno de los seguidores de Jesús. Y él le dice, no, yo no. Y cuando escuchó el gallo, ¿cierto? Cantar. Que no era el gallo. No era un gallo. ¿Usted sabe eso? No era un gallo. No era el quiriquí. Era una trompeta que sonaba tan alta y ahí ellos, con una alarma. Y ahí ellos decían gallo, pero no era un gallo. Y después usted me lo va a buscar, búsquelo después. Y dice que sonó y él recordó lo que Dios le dijo, porque Jesús le dijo, ¡ah! Me acuerdo que tú me dijiste eso. Y dice la palabra de Dios que cuando él se acordó, él se arrepintió y lloró amargamente. En cambio, Judas cuando falló y hubo la situación difícil que fue haber presionado a Jesús, lo más fácil para él fue haberse atentado contra su vida y se mató y huyó del problema. Muchas veces es fácil huir, hermano. Muchas veces es fácil hacer los oídos sordos. Pero lo mejor es enfrentar las situaciones. Es lo que el Señor nos enseña. Pedro, dice la palabra de Dios que al arrepentirse lloró amargamente. No fue y atentó contra su vida, sino reconoció su condición. Y después, en la actualidad, seguimos hablando del apóstol Pablo, el que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Por eso Dios ama cuando nosotros somos tal como somos. No somos perfectos, pues muchas veces erramos y cometemos errores. Muchas veces en nuestros labios salen palabras que no deberían salir. Muchas veces hablamos de más, no debiendo haber hablado de más. Entonces, qué importante es que nosotros reconozcamos nuestra condición tal como somos. Porque Dios ama la sinceridad. En el Salmo 133, del 1 al 2, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Lo has escuchado alguna vez? Tu pastor te lo dice hartas veces, ¿cierto? Que es congregarse. Pero mira, dice, es como un buen óleo sobre la cabeza es la cobertura, en el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón, y baja hasta el borde de su vestidura. ¿Qué quiere decir? Que el enemigo lo que más quiere es que no vayamos a Betel, que no vengamos a Betel, que no vengamos a la casa de Dios. Porque si no venimos a la casa de Dios, lo que recibe la cobertura, tú no lo recibirás. Mientras más crece un ministro, más crece la iglesia.
Mientras haya más manifestación del Señor, más manifestación habrá sobre ti. Amén. Por eso a veces que cuando entramos y venimos a la iglesia como que cuesta entrar a su presencia. Porque no lo tenemos como hábito. Y tiene que ser parte de nuestra vida, venir y adorar y habitar juntos en armonía. Entonces el altar de ruina es reconocer y venir a esta casa de oración. Es venir y levantar un Betel en tu intimidad, en tu casa. Es establecer un punto de encuentro, en hablar con el Señor. En establecer y cantar adoración al Señor, como antes. ¿Dónde te olvidaste? ¿Dónde Dios no se manifestó el mismo Dios de antes y ahora? ¿Se fue ese mismo Dios? ¿Se fue ese mismo Dios que cuando tú solo cantabas una canción y el Espíritu Santo se manifestaba con poder sobre tu vida? ¿Se fue? ¿O tú te alejaste? Por eso el Señor dice, hoy quiero que seas sincero. Hoy quiero que seas real. No estaré con un dedo empujador para empujarte, sino que estaré con la libertad para sanarte. En Gálatas 1:10 dice, yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. No busco quedar bien con los hombres. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, yo no sería un siervo de Cristo. Que lo dijo el apóstol Pablo. Muchas veces habrá situaciones que tendremos que ser confrontados. Y al confrontarnos significa que vivamos el proceso. Esperemos en Él. Y muchas veces, no importa si estás llorando, no importa si fuiste instruido, corregido, pero estás siendo procesado. Y hay que vivir ese proceso. En medio de la ruina de nuestra situación con nuestra hija, con Lisette, ella estando en la UTI, nos turnábamos con el pastor para que él vaya a la iglesia y yo me quede en la UTI con Lisette. En algún momento yo pensé que Lisette iba a morir. Pero mientras fuimos en nuestra ruina a la casa de Betel y seguimos adorando, yo en la UTI, él en la iglesia. Él entregando privilegios, sirviendo al Señor, y yo viendo con mi hija, toda entubada en el hospital. En medio del fallecimiento de mi padre, mi mamá sirviendo a la iglesia y yo estando con mis hijos, viendo a la iglesia también. No pudiendo velar a mi papá porque el COVID no me permitió velar a mi papá como usted podría hacerlo. Y vivimos ese proceso. Mi papá envuelto, yo no vi su cara, no lo pude ver por el COVID. Mis ruinas, mis decepciones, mi triunfo no fue el triunfo. A veces no hablar triunfo, a veces no hablar mentira. Pero más allá de las circunstancias, debemos venir a Dios. Dios ama cuando la iglesia es sincera. Cuando la iglesia es tal como es. Sin tanta hipocresía, sin tanta disfraz, sino tal como son. El altar de las ruinas quiere decir que Dios quiere que tú también hagas ese altar. En nuestra escasez, en nuestras tristezas, aceptar tal como somos. ¿Para qué? Para que la casa de Betel seamos construidos y seamos edificados. Por eso hay gente que cuando llega acá, llega a veces mal, pero de repente sale bien. ¿Por qué? Porque eligió la mejor parte, que es venir a Betel, y después Dios le da fuerza en la casa de Dios. Lo mismo es, a mí a veces me pasa que a veces estoy como oprimida y de repente lloro, y de repente se me pasa esa presión. Es como un desahogo. Es esa sala. Altar en nuestra vida. Ese es el altar número 2. Luego está el altar número 3, altar de gratitud por la abundancia.
En Génesis 13:1 dice: y subió pues Abraham de Egipto a Negev, él y su mujer, con todo lo que poseía, con Lot. Y Abraham era muy rico en ganado, en plata, mira, ya había salido todo. Hizo la altar de guerra cuando no tenía nada, cuando no vio nada, cuando tenía que entrar a la tierra de los cananeos. Ahí hizo ese altar. Luego hizo el altar de ruinas. Y ahora tenía que hacer otro altar, que era el altar de la abundancia. Y dice que subió a Negev con Lot, y Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro, y anduvo en su jornada desde Negev hasta Betel, el lugar donde sus tiendas habían estado al principio, entre Betel y Jai, al lugar del altar que antes había hecho. Allí Abraham invocó el nombre del Señor. Ahí Abraham agradeció al Señor por la abundancia. Agradecer a Dios y hacer altar en abundancia es cuando nosotros damos nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Es hacer altar. Cuando tú das tus diezmos, es dar el 10%. Si tú no estás dando el 10%, no es un diezmo. Es un compromiso, es una colaboración, eso es. Pero el 10% es la mitad, lo que corresponde de tu sueldo. Por eso, no seamos mentirosos. ¿Ya? Tal como son, las cosas tal como son. Porque es importante, porque eso, cuando es recibido por el Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo no le podemos engañar. Él es real. Siempre bien. El altar de gratitud es reconocer nuestra abundancia. Pastora, yo no soy millonaria, ¿por qué tendría que agradecer? Tienes vida, tienes salud. ¿Cuánta gente de nuestra edad? Hay gente que está en la droga, hay gente que está en el hospital, hay gente que está pasando otras situaciones difíciles y Dios te da la fuerza para tú enfrentar. Hay abundancia. Somos buenos para recordar lo malo, pero lo bueno que Dios ha hecho en nosotros, lo bueno que Dios nos ha añadido. Pero pastor, estoy pagando, tengo que pagar. ¿Quién no paga, hermano? ¿Cierto? ¿Quién no tiene deuda? Aquí, pastor, yo no tengo deuda. Los niños no tienen deuda. Amén. Bueno, el tema tiene deuda. Que a veces ellos se hacen sus proyectos de niños. Entonces, hay veces que tenemos esa situación, pero nosotros tenemos que agradecer al Señor por su abundancia. Por su abundancia. En nuestras ofrendas, en nuestros diezmos, en el mirador, da. Una iglesia de avivamiento, da. Una iglesia que está avivada, da. Para el Señor, da. Y debemos dar al Señor lo que le corresponde. En Deuteronomio 6:12 dice: cuídate de no olvidarte, mira qué importante, de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Que no, aquí, no sé si usted en algún momento ha pasado escasez, pero en algún momento puede ser que, y si no lo pasaste, qué bueno, pero los que tenemos hijos, en algún momento faltó el pañal, faltó la leche, faltó esta situación, faltó algo, faltó comida, y de repente, ya que tenemos abundancia, ya nos olvidamos de donde Dios nos sacó, ya nos olvidamos cuando nos faltaba. No se olvide de donde Dios te sacó, no te olvides de las señales y prodigios que Dios ha hecho por tu vida. No te olvides de eso, porque al no olvidarse, Dios te va a dar gratitud y te va a dar abundancia. Por eso que no nos debemos olvidar de dónde Dios nos sacó, cuáles fueron nuestros inicios. Que ahora yo ocupo un perfume, el perfume de Carolina Reina. No, otro que me dé, no. ¿Cuáles fueron tus inicios? No, ahora yo soy profesional y no puedo hablar con otro. No. ¿Cuáles fueron tus inicios? Trabajaba y estudiaba para tener tus cosas. Recordar de dónde Dios nos sacó hace que seamos un pueblo agradecido. Y ahí Dios nos va a dar abundancia. Gálatas 1:10, estoy terminando. Dice: yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. No busco quedar bien con los hombres, sino que yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería un siervo de Cristo. Se me fue, yo se lo dije, perdón, era otro. Apocalipsis 2:5 dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y
arrepiéntete, ya hace las primeras obras. Dios le hablaba a través de Apocalipsis a las iglesias y le decía, acuérdate de dónde has caído, acuérdate, arrepiéntete ya en las primeras obras. Acuérdate de dónde yo te saqué, acuérdate cuando no tenías nada, acuérdate cuando orabas y clamabas, te ibas de la mañana a Betel, a la iglesia, a orar y ahora ya no oras, ya no buscas, porque ya te abrí las puertas. ¿Te olvidaste? No nos olvidemos, no nos olvidemos, no seamos como la iglesia cuando el Señor le dice a la iglesia de Efesios, si no me equivoco, sí, aborrece a los falsos profetas, aborreces a los falsos ministros, a los falsos apóstoles, pero has olvidado tu primer amor. Por eso que del hilo debemos estar, no nos olvidemos del primer amor. La misma pasión que íbamos para adorar el nombre del Señor, cuando a veces nos trataban mal. Es la misma pasión que debemos tener ahora. Y debe crecer esa pasión por Él. Cada día, más viejito, más pasión por Él. Más viejito, más pasión por Él. Hermanos, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacer altar delante del Señor. El altar va a romper las maldiciones generacionales. Si nuestros papás eran, uno va full, pero a veces el papá es más débil, eso tú, hacer altar, vas a romperlo y no vas a repetir los mismos patrones. ¿Por qué? Porque en Cristo se deben romper esos patrones que traen maldiciones. No que todos son iguales. Uno llega y el otro no, el otro sí, se rompen los patrones. Hacer altar es romper patrones, declarando lo que el Señor hace en nuestra vida. Filipenses 4:12 dice, yo sé cómo vivir en la pobreza o en la abundancia. Yo conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y circunstancias, pasando hambre o estando satisfecho, teniendo mucho o teniendo poco. Lo dijo el apóstol Pablo. Yo sé vivir en la abundancia y sé vivir en la pobreza. Sé vivir en la abundancia o en la escasez. Sé vivir. Soy satisfecho. Vivo. ¿Por qué? En Él. Cuando te has dejado de consumir y sacar toda la basura de nuestra alma, el Señor trae abundancia y riqueza. Es entonces cuando valoras y usas todos los altares. Pues este altar no era nuevo, era el que ya había hecho. No podía ser altar nuevo porque no había dejado por completo su parentela. Abraham no había dejado por completo su parentela. Pero mira, primero no vio y creyó, altar de la victoria. Segundo, Dios lo llevó a hacer altar de ruina, reconocer tal como era su ruina. Mira, esta es mi falta, aquí está, te la entrego a la casa de Betel. Y luego, para recibir, una vez que reconocemos tal como somos, sin nada, sin ninguna falsedad, nada, Dios nos da abundancia. ¿Por qué? Porque fuimos agradecidos y nos enseña a agradecer. Y Él nos da abundancia. ¿Tienes abundancia? Entreguemos a los niños tal como son. Sea tal como está para que Dios pueda reconstruir, sanar, reivindicar y pueda Él restituir tu vida y mi vida. Amén. Esos fueron 3 altares que vimos. ¿El altar de qué? A ver si está acá. ¿Cuál fue el primer altar? El altar de la victoria. ¿Ya el segundo? Ruinas. ¿Y el tercero? De la gratitud, que es de la abundancia. Fueron 3 altares. ¿Cuántos faltan? Si eran 5 altares, 2. 2 altares. Faltan. ¿Por qué hablamos hoy del altar? Porque los altares es cuando venimos a adorar. Y el altar es un deleite. Nos falta deleite. Venimos a la iglesia y de repente venimos bien, pero viene algo que te oprime, es porque hay una opresión interna. Y eso tienes que reconocerlo para que el Señor te haga libre. Te haga libre. No, pastores, de nuevo libertad, sí, porque la libertad está en diario de todos nosotros como hijos. Y todos los días Dios nos tiene que hacer libre. La palabra es libertad. Porque dice que es como espada que penetra de lo más profundo de nuestro ser. La alabanza es libertad. La adoración es libertad. Entonces debemos reconocer tal como somos. Viene algo, entras a la iglesia, entras bien y viene una opresión sobre ti. Es el enemigo turbando tu interior y tiene que ser echado fuera. Echado fuera para que el Señor se glorifique y pueda entrar. Él no va a entrar a la fuerza. Entonces cuando tú estás dispuesto a que Él entre en tu vida. Por eso estamos aquí en esta altar. Aleluya. Amén. Vamos a orar
nos entregó. Ya escucharemos la segunda parte del segundo altar. Abraham hizo 5 altares y esos altares son importantes que nosotros lo hagamos, mantengamos nuestro altar. David, en medio de la situación de que sabía que venía consecuencias y su hijito iba a morir, ¿se acuerdan? Él sabía que venía juicio. Nació ese bebé y dice que mientras nació él ayunó y lloró, levantó altar. Pero él sabía que venía juicio porque él se metió con esa mujer. ¿Sabían? ¿Se acuerdan? Él planeó la muerte del esposo de esta mujer y se quedó con la mujer del fallecido. Y dice la palabra de Dios que nació el bebé, y cuando nació el bebé, él mientras ayunó y lloró para ver si Dios tenía misericordia, porque usted sabe que Dios es misericordioso. Pero luego pasó el tiempo y el bebé murió. Y dice en los Salmos que él llegó y se levantó, se limpió, se lavó la cara. Y dice que siguió adelante. No significa que fue menos, sino que él se sometió en obediencia a Dios, en su decisión. Ya fue su decisión, que fue llevarse al bebé. Y después Dios le dio un hijo. ¿Y cuál fue el hijo? Salomón. Por eso que el altar de ruinas significa en la buena y en la mala, iglesia. En la buena y en la mala. Es un pacto con el Señor, en la abundancia o en la escasez. En la enfermedad o no en la enfermedad. Adorar a Dios. Nuestro amor a Él debe ser más allá de las circunstancias. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Vamos a